Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta y dramaturgo español que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá y murió el 22 de abril de 1616 en Madrid. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Cervantes nace y se forma en pleno auge del Renacimiento. Obras de Miguel de Cervantes. Publicó las siguientes novelas: La Galatea en 1585, El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha en 1605, Novelas ejemplares en 1613, Poesía. El único poema narrativo extenso de Cervantes es El viaje de Parnaso en 1614. Teatro. Cervantes reunió sus obras no representadas en 8 comedias y 8 entremeses nunca representados. Giovanni Boccaccio nació el 16 de junio de 1313 y murió el 21 de diciembre de 1375. Fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Es recordado sobre todo como autor del Decameron, libro esencial para introducir en la literatura europea el género de la novela corta o relato, y que utiliza el recurso técnico de la narración enmarcada. La obra de Boccaccio se encuentra en la corriente cultural conocida como humanismo, que surge en Italia durante el siglo XIV. El humanismo considera al hombre centro de la creación y por tanto con derecho a controlar y a dominar la naturaleza. Obras más importantes. El Decameron. El Decameron es la obra considerada como la más importante de Giovanni Boccaccio. Su escritura se inició en el año 1348 y se finalizó en 1353. Es la recopilación de una colección de 100 relatos contados por un grupo de amigos refugiados en una villa de las afueras de Florencia, escapando del brote de peste negra que asoló la ciudad en este año de 1348. Representa la primera obra netamente renacentista, ya que se ocupa solo de los aspectos humanos, sin hacer ninguna mención de temas religiosos o teológicos. François Rabelais nació en 1494 y murió en París en 1553, escritor y humanista francés, junto con el poeta Pierre de Ronsard y el escritor del ensayo Michel de Montaigne. El escritor satírico François Rabelais se cuenta entre los más brillantes literatos del Renacimiento francés. Obras más importantes. Pantagruel en 1532, tercer libro de Pantagruel en 1546, cuarto libro de Pantagruel en 1552. Francesco Petrarca, humanista y poeta italiano, uno de los grandes poetas del Renacimiento. Sus obras son 3, que son las más destacadas: Cancionero, De viris illustribus y De vita solitaria. El género es la poesía. Una frase de Francesco Petrarca es: el que habla mal de los otros, a sí mismo se condena. Francisco Petrarca nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia. Francisco Petrarca es el poeta italiano del siglo XIV que mejor encarga la característica del humanismo. Su obra más importante fue El Cancionero. Influye en toda la poesía española en los siglos XVI y XVII, y también en Francia o Inglaterra. Está formado por una colección de más de 350 poemas de tema fundamentalmente amorosos. Finalmente, Francisco Petrarca falleció en Arca el 18 de julio de 1374. Martín Lutero, teólogo alemán, uno de los padres de la Reforma protestante,
Obras: Novena y 5 tesis, Catecismo menor y mayor. Movimiento: Luteranismo. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben. Martín Lutero fue monje, escribió 95 tesis criticando la venta de indulgencias, fue uno de los precursores de la Reforma protestante, tuvo 6 hijos con su esposa Catalina de Bora. Fundó la Iglesia Luterana, aunque no estaba de acuerdo con que llevara su nombre. ¿Por qué Martín Lutero era uno de los padres de la Reforma protestante? Una de las causas era abusos cometidos por la Iglesia Católica y un cambio en la visión del mundo. La Iglesia Católica inicialmente condenaba la acumulación de capitales o, como llamaban en ese entonces, la búsqueda del lucro, pero ella misma lo hacía junto a altas sumas de dinero, generalmente de los fieles, y poseyendo tierras. 3. Comenzaron a vender indulgencias. 4. Crisis institucional y moral por la que pasaba la Iglesia Católica en aquel momento, debido a la corrupción, venta de cargos eclesiásticos, venta de indulgencias, perdón de los pecados, venta de reliquias, etc. Por último, la Iglesia Católica poseía mucho poder político. El proceso de las reformas religiosas comienza en el siglo XVI. Una de las características de las reformas protestantes era que prohibía imágenes de la iglesia, solo la fe sirve para lograr la salvación por sí sola, las prácticas religiosas no tienen mayor trascendencia, suprimió el celibato y el clero regular. Finalmente, Martín Lutero falleció el 18 de febrero de 1546 en Eisleben. Garcilaso de la Vega, uno de los más grandes exponentes del siglo de oro español, nació en Toledo alrededor del año 1496 y falleció en Niza en el año 1536. Por razones que no han sido desveladas, de la Vega fue desterrado 2 veces, siendo Nápoles su última residencia conocida. El pueblo francés vio sus últimos días, ya que las heridas que sufrió en un enfrentamiento de Provenza lo llevaron a morir a la ciudad de Niza, probablemente sin ni siquiera haber cumplido 40 años. Se supone que toda la obra de este excelente poeta, la cual incluye 40 sonetos y 7 coplas castellanas, fue escrita entre los años 1526 y 1535, casi una década. Después de su fallecimiento, sus escritos fueron publicados por primera vez sin gozar de su propio espacio en el libro titulado Las obras de Boscán en algunos de Garcilaso de la Vega. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, República de Florencia, y falleció el 21 de junio de 1527 a sus 58 años, también en Florencia. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Estuvo al servicio del rey Lorenzo el Magnífico. Una de sus obras más importantes es El Príncipe, donde se pueden extraer muy buenos principios para entender la política. Uno de estos es: la forma en que vivimos es tan diferente de la forma en que debemos vivir, que aquel que estudia lo que se debe hacer en lugar de lo que se hace, aprenderá la manera de su caída en lugar de su preservación. Con esto, Nicolás Maquiavelo quiso decir: no vivimos de la manera en que deberíamos vivir. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci y murió en Avoise 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Veroncio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio del duque Ludovico Sforza.
Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco I, frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad intensiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. William Shakespeare nació en el Reino de Inglaterra el 23 de abril de 1564 y murió el 3 de mayo de 1616. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas tales como Homero y Dante Alighieri o de novelistas tales como León Tolstoy y Charles Dickens han trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido. Por tanto, Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Las piezas teatrales de Shakespeare abarcan la comedia, los dramas históricos y la tragedia. Estas enmarcan en la tradición del teatro isabelino, pero destacan entre las de otros autores por su calidad y trascendencia. Su grandeza radica tanto en el empleo novedoso del idioma como en la verosimilidad, crudeza y universalidad de los personajes que creó.